¿Por qué en Nicaragua decimos vos y no tú? Dicen que los nicas somos confianzudos. ¿Y entonces vos cómo vamos? Si somos amigos, nos decimos, mira vos. ¿Qué pensabas? ¿Que siempre iba a volver? ¿Cuántas veces te dije que no iba a volver? Vos, Katia. Vos, Mario. ¿Y vos cómo estás? ¿Qué es lo que tenés? ¿Que limpie? Sí, que limpie, Marcita. Porque mira, a mí no me gusta la gente chancha. Pero si es una persona mayor o no le tenemos confianza, le decimos, mire Juan, ¿y usted, doña Aura? No sé usted, Aurelio. ¿Qué es lo que tiene? En Nicaragua, el pronombre vos es general. Si alguien dice tú, de inmediato nos damos cuenta que no es nica. Pero ¿sabían que esta distinción se remonta a la llegada y expansión del idioma español al continente americano hace más de 500 años? Curiosamente, decir vos tiene que ver con el sistema de tratamiento, o sea, cómo se dirigían en ese momento hacia las otras personas. Tú, vos y vuestra merced eran las tres formas originales para dirigirse a alguien. Con el tiempo, vuestra merced se convirtió en usted, mismo que en Nicaragua usamos para dirigirnos a personas a las que les guardamos respeto, ejemplo mayores, o con autoridad como el jefe superior, policía, ejército, entre otros. En la antigüedad al vos se le daba ese uso y al tú se les nombraba a las personas de cercanía. Pero, ¿de dónde viene la palabra vos? El pronombre vos empezó a usarse a partir del siglo IV para formalizar el trato al emperador. Se cree que empezó a utilizarse porque existían dos emperadores que surgieron de la división del Imperio Romano y para referirse a ellos de forma inclusiva se introdujo el uso de vos. Esto significa que el vos es una respuesta al nos, que después sería nosotros, término utilizado por el emperador romano para referirse a sí mismo como representante del poder. Ejemplo, nos estamos interesados en el oro. El voceo dejó de utilizarse en España allá por el siglo XVI, pero quienes estaban con la invasión de América querían seguir siendo tratados como nobles y para mantener el estatus de rey o de virrey, entre ellos mismos empezaron a vocearse. Es por eso que decir vos no solo es en Nicaragua, en América Latina son muchos los países que nos voceamos. Ejemplo, Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, algunas regiones de Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y en pocos sitios de Cuba y México. Y aunque por muchos años fue considerado inadecuado por España, para América Latina no. Tanto así que países como Argentina reconocieron el uso del vos como legítimo, oficializándolo en el año de 1982, lo que significó que empezó a utilizarse en la literatura y textos oficiales. En Nicaragua, vocearnos es muy común, tanto así que los anuncios publicitarios jamás dicen tú. Mari invita la gaseosa como a vos te gusta. Para entender un poco cómo usamos el pronombre vos, les dejo algunos ejemplos de cómo sustituir el tú. Tú, vos. A ti, a vos. Para ti, para vos. De ti, de vos. Contigo, con vos. Sin ti, sin vos. En ti, en vos. Para ti, para vos mismo. Tú has ido, vos has ido. Tú habéis ido, vos has ido. Tú eres, vos sos. Según la RAE, la forma del voceo para Nicaragua es: en presente indicativo, cantás. En pretérito perfecto simple, cantastes. En presente subjuntivo, cantás. En imperativo, cantá.
Después de todo lo que hemos dicho, podemos decir que el vos para los nicas no es por ser confianzudos, sino de cercanía, afecto, confianza y seguridad. Un ejemplo, cuando vamos a la pulpería decimos, me da una libra de queso, poniendo distanciamiento. De tener confianza decimos, dame una libra de queso. ¿Y vos? ¿Ya sabías esto? Déjalo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!